Hoy en día hay estudios que afirman y que la revalorización de estos residuos forestales disminuyen incluso en un 60% el avance de los incendios forestales. ¿Y qué problema en concreto vino a resolver Calorie Bricks? En el sur de Chile hay alrededor de 2 millones de hogares que utilizan estufa a combustión lenta. Hay una crisis climática adicionalmente en cuanto al uso de las energías para la calefacción. El 80% del material particulado 2.5 que existe es compuesto por la combustión de leña húmeda. ¿Y qué tan abierta ves a la sociedad chilena a este tipo de soluciones circulares? Antes de comenzar, si estás acá es porque te importa construir con sentido. Sabemos que la madera no solo es un material, sino una forma de mirar el mundo. Si este contenido te hace pensar, te inspira o te conecta con lo más profundo, suscríbete. No por el canal, sino por todo lo que nos queda por construir juntos. Hola madereros, ¿cómo están? Bienvenidos a Madera que Construye, el espacio presentado por Ferramenta, el e-commerce chileno de madera para ferreterías, mueblistas y constructoras. Aquí conversamos con quienes están reinventando la madera desde distintos ángulos, desde la innovación, la industria y el propósito. Nos acompaña Constanza Soto, fundadora de Calorie Bricks, una startup chilena que transforma residuos de madera en briquetas de alta eficiencia energética. Constanza, ¿cómo te conectaste con la madera por primera vez? ¿Qué te inspiró a crear una solución como Calorie Bricks? Hola a todos y a todas los quienes están escuchando y viendo. Es un gusto para mí participar de esta instancia, sobre todo hablar de madera, que es un tema que acá en Chile al menos lo vemos como cotidianidad. ¿Cómo me conecté con la madera por primera vez? Bueno, yo soy de la 8ª región. Entonces aquí a la coincidencia de que vemos madera a diario, o sea, nos bordea la costa y por un lado tenemos madera de pino forestal, entonces parte de nuestra vida cotidiana es parte de lo que observamos día a día, entonces mi conexión con la madera por primera vez fue de muy chica. En los paseos, por ejemplo, al bosque, que si bien no son bosques nativos, es bosque sin duda y se crea un ecosistema ahí. ¿Y qué me inspiró a crear Calorie Bricks como una solución? Bueno, quizás lo comentaremos más adelante, pero Calorie Bricks llegó a mí y a Franco, que es mi socio, básicamente en un torneo de innovación abierta, buscando qué hacer, buscando cómo agregar algo a nuestra vida universitaria adicional. Calorie Bricks llegó de manera muy azarosa a nosotros. Nosotros ingresamos a un torneo de innovación abierta de la Universidad de Concepción y nos internamos en este torneo con más de 100 estudiantes universitarios, tanto de pregrado como de posgrado. Y desde ahí distintas empresas planteaban distintas problemáticas que ellos tenían en su producción y CMPC plantea la problemática que tiene con los residuos forestales. Y desde esta problemática nacieron muchas soluciones muy buenas y nosotros llegamos con esta idea de Calorie Brick, de estas briquetas para utilizarla en combustión lenta. Muchas veces las mejores ideas nacen de mirar los residuos como una oportunidad. ¿Y qué Claro. problema en concreto vino a resolver Calorie Bricks? Bueno, acá en el sur de Chile hay alrededor de 2 millones de hogares que utilizan estufa a combustión lenta como manera de calefaccionarse. En Chile hay una crisis climática adicionalmente en cuanto al uso de las energías para la calefacción. El 80% más o menos del material particulado 2.5 que existe hoy en día, que inhalamos nosotros a diario, es compuesto por la combustión de estufa a combustión lenta, principalmente por la combustión de leña húmeda. Entonces, el problema es muy grave. Hay ciudades como Temuco, por ejemplo, Padre de las Casas, Coyhai, que actualmente se encuentran en crisis. Actualmente están al borde de una alerta roja en cuanto a estos residuos que quedan volando y que inhalamos a diario, y esto también provoca otros problemas como por ejemplo la congestión en los centros de salud pública e incluso muertes anticipadas. Y también vemos por otro lado el problema que tienen las forestales, que es la expansión de los incendios forestales. Nosotros creamos estas briquetas a partir de un residuo, como tú mencionabas, un residuo forestal que se transforma en biomasa y que hoy en día la biomasa está siendo una fuente de calefacción, sobre todo, por ejemplo, en Europa, que la principal fuente de calefacción en Europa es la biomasa, no la biomasa forestal como tal como la trabajamos nosotros. Esta biomasa forestal, estos residuos forestales, lo que provocan es la expansión de
de los incendios forestales. Hoy en día hay estudios que afirman y que la revalorización de estos residuos forestales disminuyen incluso en un 60% el avance de los incendios forestales, que principalmente este material sirve para propagar incendios. En Chile, el año 2023, por ejemplo, hubo una crisis en cuanto a los incendios forestales. El sur de Chile fue brutalmente atacado por los incendios y esto lo vemos año tras año. Pero el pic de esto fue el año 2023 y fue justo el año 2024 que CMPC viene con esta problemática. Y ese fue el primer problema que nosotros pudimos visualizar, que fue la expansión de incendios forestales, pero luego leyendo y buscando qué otros problemas podemos atacar, claro, pues nos encontramos con este tema de las enfermedades respiratorias, del colapso de los centros de salud pública a raíz de lo mismo, muertes anticipadas y esta contaminación medioambiental de la que sin duda como innovación tenemos que hacernos cargo. Entremos un poco más sobre la briqueta. ¿Cómo funciona este proceso de transformación de residuos en briquetas? Las briquetas Calori Bricks. Bueno, el proceso de transformación de residuos en briquetas es un tanto largo y de parte de nosotros ha requerido bastante estudios porque no teníamos una formación profesional en cuanto a lo técnico. Nosotros, si bien ambos somos, yo prontamente egresada de ingeniería industrial y Franco ya es ingeniero industrial, entonces no teníamos esta formación técnica, como te comentaba. Entonces ha requerido bastante estudio y bastante perfeccionalización y bastante prueba y error. Entonces el proceso de transformación de residuos en briqueta es básicamente nosotros recepcionamos este residuo y lo procesamos lo moleamos, lo compactamos, lo secamos para transformarlo en una briqueta utilizable y sus ventajas también y sus beneficios vienen por este tratamiento que nosotros le realizamos. Estas briquetas están compuestas de un monomaterial, son netamente biomasa y gracias a los beneficios de la madera es que podemos lograr que sea solamente de un material que tenga una combustión uniforme a través de su compactación y el proceso de secado, que es lo más importante. Finalmente, es por eso que, por ejemplo, el pellet funciona de la manera que funciona, porque tiene un proceso de tratado, tiene una compactación y un secado, un porcentaje de humedad interna que así lo favorece y es de la misma manera que funciona con una briqueta. ¿Y qué ventajas tienen frente a otras fuentes de energía para la calefacción o quizás también frente a otras briquetas? Antes de seguir con nuestra conversación, quiero hacer una pequeña pausa para contarte algo que te va a interesar si trabajas con madera. Sabemos que ser constructor, ferretero, mueblista en Chile no es fácil. El precio de la madera sube, baja y cambia todas las semanas. Y muchas veces cuesta mucho encontrar proveedores confiables que te den buenos plazos y productos de calidad. Aunque la madera es un recurso estratégico, menos del 20% de las nuevas viviendas en Chile lo utilizan como protagonista. Esto se convierte en una tremenda oportunidad de crecimiento. No solo acá, en el mundo entero la construcción de la madera va en alza y se proyecta que en la próxima década se duplique la cantidad de viviendas hechas en madera. Por eso, en Ferramenta te queremos ofrecer madera al por mayor, asesoría directa, despachos rápidos y una línea de crédito. Y además, una caja de muestra gratis para que puedas ver, tocar antes de comprar. Si vendes, construyes o fabricas en madera, esto es para ti. Haz crecer tu negocio con nosotros. Pide tu caja de muestra a costo cero y escríbenos en WhatsApp o www.ferramenta.cl. Y no te quito más tiempo. Sigamos con nuestra conversación aquí en Madera que Construye, donde la madera no solo transforma, también inspira. Bueno, hoy en día vemos briquetas en el mercado. Si uno va al Soy Macalizi, ve distintas opciones de briqueta y nuestra mayor ventaja competitiva frente a ellas es el material con el que trabajamos. Nosotros trabajamos en base a un residuo forestal. Como te mencionaba, este residuo forestal ocasiona incendios forestales y nosotros lo que hacemos es darle un propósito, una vida, para que no genere incendios y aparte otorgue un beneficio al consumidor que es calefaccionar su hogar de manera sustentable. Nosotros usamos este residuo, en cambio las briquetas que hoy día podemos encontrar en el mercado utilizan principalmente acerrín o residuo de remanufactura, que es una madera ya más tratada. Nosotros trabajamos con la madera en su estado más puro primitivo.
¿Qué otras ventajas ofrece? Una ventaja en tiempo de combustión, una ventaja en el poder calorífico que entrega y adicionalmente que un encendido más rápido. Hemos calculado y hemos hecho distintas pruebas que una briqueta puede prender y puede hacer el fuego en tu casa, en tu estufa, en alrededor de 20 segundos, que es también una ventaja que se le otorga al consumidor, aparte de un almacenamiento limpio. Una persona que utiliza nuestras briquetas no tiene que incurrir en cortar leña, en generar mayor cantidad de residuos en su patio, y esas son otras ventajas que las distintas personas que han probado nuestras briquetas las nombran como tal, como una ventaja. ¿Y has logrado poder sondear o medir de alguna forma el impacto ambiental que han logrado hasta ahora? Sí hemos logrado principalmente sondear la cantidad de material particulado que emana la combustión de nuestras briquetas, y estas, en cuanto a la comparación con leña húmeda, disminuyen desde un 60 hasta un 90%, dependiendo de con la leña que lo comparemos, la emisión de material particulado 2.5, que es el contaminante al que principalmente apuntamos a poder disminuir a poder contribuir en la disminución. La energía sostenible no solo es técnica, también tiene que ver con cultura, economía y acceso justo. ¿Cómo ha sido para ustedes trabajar con residuos madereros como recurso principal? Bueno, ha sido una experiencia bastante, por un lado, enriquecedora, pero por un lado igual con muchas barreras. Trabajar con residuos es un problema y es un beneficio. Hoy en día en Chile hay distintas leyes que lo permiten y hay distintas leyes que lo fomentan. Por ejemplo, en cuanto a residuos industriales con la ley REP, pero trabajar con residuos madereros en Chile hay poca legislación en base a ello. Por ejemplo, el pellet o las briquetas, no existe una certificación, o sea, existen certificaciones, pero no son obligatorias como tal. Entonces, por un lado es un beneficio porque no existen tantas trabas de por medio, pero por un lado igual es una complicación por la confiabilidad del consumidor. Y en eso yo creo que es una barrera muy grande. Hoy en día la gente asocia, por ejemplo, el trabajo con sostenibilidad o con residuos como si fuera algo costoso, como si fuera algo que para ellos tiene que incurrir en un desmedro de su beneficio. Y es totalmente al contrario. Y trabajar hoy en día con residuos nos ha facilitado, por ejemplo, no traspasar un costo mayor a un consumidor o no traspasar ese costo agregado por sustentabilidad. Trabajar con residuos madereros igual es una ventaja, como te mencionaba, porque estamos conscientes de que apoyamos y que tratamos de disminuir, por ejemplo, la expansión de incendios forestales, que eso es sumamente beneficioso, sobre todo para las comunidades aledañas a las forestales en el sur de nuestro país. Hoy en día hay personas que dependen de la agricultura, de la ganadería, y el poder trabajar con residuos lo que nos otorga es eso, es saber que con el trabajo que estamos realizando de manera paralela, podemos contribuir también al bienestar de otras familias que no necesariamente utilizan nuestro producto, pero se benefician de su producción. ¿Y qué desafíos crees que está enfrentando hoy día la industria o de la regulación? Como te mencionaba, en Chile la regulación de pellet y de madera no es de manera obligatoria. Por ejemplo, desde el Instituto Nacional de Normalización, la NSH 17.225, que esa es la que rige el cómo deberían estar compuestos, la biomasa, de cómo debería estar compuesto estos, estos distintos métodos para combustionarse. Y no es obligatoria. Entonces, creo que es un desafío a nivel país el poder normativizar estos procesos para entregar una energía de mayor calidad y una energía sustentable a las familias en el país. Y para nosotros como emprendimiento, como empresa, como startup, es un desafío el poder agregarla antes de que esta regulación cambie, para otorgar también cuando ya salgamos al mercado, porque estamos a puertas de dar una mayor confiabilidad al consumidor. Hoy en día la gente mira las briquetas de una manera quisquillosa porque la leña es también una cultura. En el sur de nuestro país, en el sur de Chile, la leña se ve como un sinónimo de hogar. Son 2 millones de hogares los que utilizan leña, y anteriormente eran más hogares. Y hay hogares incluso que no solamente tienen estufa a leña, sino que tienen estufa a combustión lenta. Entonces la leña es un sinónimo
es una cultura aquí en Chile. Entonces es un desafío, si bien también se ve como una puerta de entrada. ¿Y qué desafío enfrentamos hoy desde la industria? Esto de poder cambiar un poco el switch, el cambiar cómo se hacen las cosas, el ver la madera como una posibilidad, ver la madera desde otra perspectiva. La innovación hoy en día tiene que utilizar los recursos existentes y la madera aquí en Chile la vemos de manera cotidiana. Entonces es necesario que hoy la industria se abra a estas distintas innovaciones, que esté disponible a cambiar un poco el foco y que cambiemos la manera de utilizar la energía. Claro, a mí también me gusta decir que la briqueta o los pellets es leña tecnologizada. Sí, Podríamos decir una leña 2.0. Entonces, sí. hay que Toda la culturizar a las personas y sigue siendo leña, pero una leña mucho claro, más avanzada, más sustentable, que ayuda a cuidar el medio ambiente y la salud de las de las personas. personas. ¿Y qué tan abierta ves a la sociedad chilena a este tipo de soluciones circulares? Que ya lo estuvimos hablando, pero podríamos ahondar un poco más en ello. Yo creo que falta, y falta mucho, sobre todo porque hoy en día la sustentabilidad, la sostenibilidad desde los hogares se ve como una pega, como algo laborioso. Y no es difícil, no es complicado integrar este tipo de medidas, es solamente una cuestión de cambio de hábitos. Y yo no veo que sea tan abierto porque desde la educación viene esto como un poco sistematizado. Entonces, el cambio tiene que ser desde las nuevas generaciones, tiene que venir desde la educación, tiene que venir integrado desde la básica. Hoy en día los colegios o, por ejemplo, los distintos centros educativos no integran, por ejemplo, algo tan básico como el uso de los basureros. Y si integramos estas medidas desde la infancia o desde el primer acercamiento que podemos tener a la sustentabilidad, más adelante sería muy distinto. Podríamos integrar en nuestros hogares otras medidas para el cuidado del medio ambiente. Hoy en día no se educa, por ejemplo, el desmedro o el daño que existe en nuestro medio ambiente y cómo nosotros como habitantes del mundo tenemos que responsabilizarnos y ayudar a contribuir a disminuir los efectos que nosotros mismos causamos. Entonces, para mí y a nivel muy personal, yo creo que este tipo de soluciones circulares em, cuesta que exista una adopción de parte de los consumidores por lo mismo, por una falta de acercamiento desde etapas tempranas e incluso desde lo que te comentaba anteriormente, que se asocia mucho un precio elevado a las medidas circulares o a estas innovaciones que utilizan residuos. Se asocia, por ejemplo, a que no otorgan la misma ventaja que te otorga este producto común y corriente, y también muy arraigado a la cultura, como ya lo hablábamos, que la leña es parte de la cultura de los hogares. Entonces, existe un desafío muy grande de parte de las startups o de las empresas que trabajan con soluciones circulares en cuanto al marketing que realizan detrás, en cuanto al acercamiento e incluso de la conversación del tú a tú, casi como un trabajo de hormiga para evangelizar o tratar de adoptar más clientes o de adoptar ni siquiera clientes, sino que simpatizantes, sino que personas que logren comprender que este tipo de medidas sí son para cambiar el mundo y a pesar de que sea un trabajo muy chiquitito el que se hace, es un trabajo que sin duda va en generar una contribución social. Totalmente, hay que generar mayor conciencia en el consumidor. Sí. Pasar de una buena idea a una solución escalable no es fácil, pero ustedes lo están logrando. ¿Cómo proyectan el crecimiento de Calorybricks? Bueno, nosotros, como te comentaba, no iniciamos con un periodo de venta netamente porque no teníamos la capacidad productiva. Y en un futuro muy cercano estamos abiertos a la entrada al mercado. Entonces, nuestro futuro como Calorybricks lo vemos con una expansión. Somos bastante optimistas en cuanto a ello. De todas maneras, hemos hecho un trabajo muy duro y de mucha investigación y de mucho desvelo y de mucho trabajo, sobre todo autónomo, porque hoy en día el equipo se compone de 3 personas, pero en un tiempo solo fuimos 2. Entonces hemos tenido que trabajar mucho para poder sacar nuestra solución adelante y por ende no me cabe duda de que vamos a tener un futuro bastante prometedor, pero no solamente para hacer crecer una empresa o para las utilidades que esta puede tener, sino que
como te mencionaba, nuestro objetivo principal es poder generar este impacto social y cambiar un poco este switch de que la sustentabilidad o la sostenibilidad o el cambiar un hábito tiene que ser algo que tenga un sacrificio atribuido. Nosotros como Caloribix la verdad es que vemos el siguiente invierno como una puerta de entrada muy grande y esa es tarea de nosotros también concientizar. Creo que tenemos mucha responsabilidad de cómo puede ser también el futuro de la empresa, porque hay muchas cosas, como por ejemplo este cambio de cultura, que desde nosotros como empresa tenemos que ayudar a los consumidores o a los simpatizantes a cambiar. Nosotros actualmente contamos con una planta piloto y nuestro ideal es de aquí a un tiempo poder tener una planta totalmente industrializada y poder producir el doble o el triple de lo que hoy nuestra capacidad completa nos permite. Y de esta manera poder llegar al menos al 20 o al 30% de los hogares del sur del país, que es igual es un desafío grande, nos lo tomamos con mucha responsabilidad porque es una medida muy necesaria. Es totalmente necesario este recambio. Hoy en día el gobierno, el Estado ha estado haciendo distintas campañas de recambio de infraestructura de estufa a combustión lenta, pero como tú, como Estado, como gobierno, vas a recambiar la infraestructura de una señora mayor que no tiene, por ejemplo, acceso a electricidad para hacer funcionar su estufa pellet o no tiene los medios para poder comprar pellet todos los días o todas las semanas o no tiene, por ejemplo, la capacidad para almacenarlo o simplemente por este tema de cultura no lo quiere hacer. Y es a ese el mercado que apuntamos y al mercado que sin duda en un futuro queremos llegar. ¿Ves espacio para colaborar con municipios, constructoras, comunidades rurales? Sí, sin duda vemos el espacio principalmente para trabajar con municipios y eso lo estamos haciendo desde de manera temprana. En Santiago se está dando una instancia de de la USACH, que es Santiago Futuro, que convoca startups para enlazarlas con municipalidades y en eso es lo que estamos trabajando ahora. Se da la posibilidad de armar pilotos en conjunto a municipios para hacer ciudades sostenibles, ciudades inteligentes. Y esto es lo que conversábamos el otro día, que sin duda las ciudades inteligentes o las capitales, porque estamos hablando de Santiago, que es la capital del país, la capital inteligente no se da sin el resto de las ciudades que contribuyan o que de todas maneras se mantengan en un nivel equitativo. No puede existir eso de que Santiago sea inteligente y el resto de las regiones nos quedemos atrás. Sin duda, esto de la ciudad inteligente tiene que avanzar con la agricultura, con la ganadería, tiene que avanzar con las soluciones sostenibles y con no tratar de cambiar los hábitos o estas distintas actividades económicas de las regiones, sino que mejorarlas y trabajar en conjunto y de la mano. Entonces yo sí veo esta colaboración con municipios, como te mencionaba, de parte de este programa y ojalá se dé la posibilidad de trabajar acá en la región de la misma manera o en otras regiones como por ejemplo más en el sur, nos han contactado harto como de Pucón, por ejemplo, que vive esta problemática de la combustión del material particulado y para nosotros sería un agrado poder trabajar con los municipios, por ejemplo, en subsidios o concientizando a la gente o haciendo charlas o talleres para poder divulgar las distintas soluciones que se están dando hoy en cuanto a calefacción, porque no somos los únicos. En Chile hay otra startup que está trabajando en briquetas, no principalmente de residuos forestales, pero tenemos el mismo objetivo finalmente, que es hacer esta contribución social a cambiar estos hábitos que van en desmedro de nuestro medio ambiente. Y sin duda, yo creo que el trabajo con comunidades rurales es fundamental. Como lo mencionaba anteriormente, hay muchas comunidades aledañas a forestales. Para ellos también es un problema latente. Para ellos es un problema que en el verano, en las temporadas donde hay pic de calor, incendien sus predios, se incendien su fuente de trabajo. Entonces, para nosotros sí es importante poder trabajar con ellos. Actualmente no lo hemos hecho netamente por lo que te comentaba, que no contábamos con una capacidad productiva y tampoco estábamos produciendo en gran cantidad,
pero es un desafío que tenemos apenas comencemos a producir y a ver los beneficios de la producción de primera mano. ¿Y te imaginas poder expandir este modelo fuera de Chile, por ejemplo? Y sin duda, por ejemplo, visualizamos Argentina o Estados Unidos. Sin lugar a duda, que aquí en Chile se utilizan 2 millones de estufas a combustión lenta, en Estados Unidos son como 7, 8. Entonces es un mercado altamente explotable o que podemos llegar y que pueden adoptar nuestro producto. Franco, mi socio, en otro como torneo de innovación abierta que fue de IRADE, fue a Boston y allá en Boston venden una briqueta para encender las parrillas a $8. Es una locura, una sola briqueta a $8 y totalmente compuesta por químicos, quizás con una cantidad de biomasa forestal, pero si uno la huele o si la toca, es totalmente llena de químicos que no tienen este vistazo social que nosotros le atribuimos a la producción. Entonces, para nosotros llegar a mercados como Argentina, que tienen esta dependencia a estufas a combustión lenta, sobre todo en comunidades rurales o en Estados Unidos, que también tienen este esquema forestal y que también tienen alta dependencia de la leña, es sumamente atractivo. Y por ejemplo, Europa, que como te comentaba, hoy en día está haciendo toda esta transición y muchos hogares, la mayoría incluso, se calefacciona con biomasa en forma de pellet o en forma de briqueta. Entonces, hoy en día la solución o la adopción al mercado no es solamente en Chile. En distintos países en Latinoamérica el esquema es un poco acotado porque, por ejemplo, podemos ver Brasil, pero Brasil es un país donde hace calor gran parte del año, o Colombia, por ejemplo. Entonces, tenemos que ver un poco más allá. Bueno, Constanza, más allá del producto, los proyectos también tienen propósito y dejan huella. ¿Qué te ha enseñado en este camino sobre la madera y sus posibilidades? Que finalmente las posibilidades son infinitas. Uno se interna un poco en el ecosistema de innovación y podemos ver que hay personas no solamente haciendo lo cotidiano, no está mal para nada. Hay personas, por ejemplo, haciendo pintura en base a la lignina que libera la madera para agregar componentes a la misma pintura. Hay, por ejemplo, startups que están haciendo paneles con madera. Entonces es necesario poder dar este vistazo a las distintas posibilidades que son infinitas para hacerlo lo que estamos haciendo y mejor, para poder cambiar un poco los esquemas como ya lo hablábamos anteriormente, de que no necesariamente tenemos que echar a perder el ecosistema o echar a perder el medio ambiente, sino que tenemos que aprovechar. En Chile estamos rodeados de monocultivos, estamos rodeados de madera. Desde la infancia uno tiene el acercamiento con la madera. Entonces es importante visualizar qué podemos hacer con los recursos que tenemos disponibles. Sin duda yo creo que el camino con la madera, las posibilidades son infinitas. Hoy en día se está mejorando la construcción con la madera. Si la construcción con la madera ya era buena, hoy en día se están buscando mejores y mayores posibilidades. Entonces creo que no hay que perder de vista la madera. Creo que si bien las cosas que se están haciendo ahora son buenas, a futuro las cosas pueden ser aún mejor. Y de la madera, sin duda que hay que llevarla de la mano, pues si es un recurso que tenemos al lado, es un recurso casi inagotable, pero que sin duda tenemos que saber cómo trabajarlo. Muy bien, Constanza, me gusta escucharte siendo una persona tan joven, con tanto espíritu emprendedor y cómo ves que la madera es parte del futuro. Y me gustaría que tuviese la oportunidad de decirle a otros jóvenes como tú que quieren emprender en sustentabilidad y madera, ¿qué consejo les darías? Bueno, emprender desde sí ya es complicado, o sea, es un poco romper el esquema de lo que se hace cotidianamente de estudiar y trabajar de manera dependiente. Emprender sin duda a cualquier edad es algo muy complicado, pero la juventud yo creo que es a- un tanto más fácil porque no hay mucho que perder. Entonces, a los jóvenes les insto de verdad a buscar estas maneras, a apasionarse por los problemas. Creo que una característica de las y los emprendedores que hoy en día forman ecosistemas que se enamoran y buscan problemas y, y a la vez miran diversas soluciones y no se rinden ni no se estancan. Si no te funciona a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, hay muchas más oportunidades y hay muchos más problemas que solucionar. Es importante no dejar de vista
el cómo vivimos hoy en día. Es muy importante el hacernos cargo y el responsabilizarnos de que podemos hacer diversas cosas para vivir mejor, que podemos hacer diversas cosas y no es cosa de reinventar la rueda, no es cosa de inventar el fuego, es cosa de darle la vuelta, de mirar desde otra perspectiva, que es muy urgente. Yo lo veo como algo, como un problema muy latente, como algo muy necesario que como jóvenes miremos las cosas desde otra perspectiva, que podamos mirar estos problemas que suceden día a día y no hacerle la vista gorda, no pasar por al lado como si no me afectaran, como si no fueran algo que puedan dañar o pueden causar un efecto negativo, sino que veamos y digamos, puta, veo esto a diario, veo este problema que me afecta a mí, que afecta a mi comunidad, que podría afectar a mi comunidad, me hago cargo, busco soluciones y trato de buscar a los actores que me puedan ayudar a llevar mi solución a fin. Creo que es urgente educar en cuanto a sustentabilidad, educar en cuanto a innovación, que yo creo que las principales de medidas de sustentabilidad tienen que venir de la mano de innovación y la innovación también tiene que venir en base a la sustentabilidad, tienen que ir totalmente de la mano. Y si no hay una educación en cuanto a la innovación, si no hay una educación en cuanto a la sustentabilidad, lamentablemente el camino de emprender no se va a dar. Yo le insto a los jóvenes que se atrevan a emprender, que se atrevan, y no solamente a emprender en lo cotidiano, como la venta de algo, que no está mal, pero démosle una vuelta y busquemos esta manera de poder emprender con propósito. Me parece excelente. Ojalá cale hondo en los jóvenes, porque si viene de parte de una chica joven como tú, tan emprendedora, esperemos que le llegue. Constanza, como ya es tradición en este podcast, si tuvieras que definir la palabra en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? Antes de seguir con nuestra conversación, quiero hacer una pequeña pausa para contarte algo que te va a interesar si trabajas con madera. Sabemos que ser constructor, ferretero, mueblista en Chile no es fácil. El precio de la madera sube, baja y cambia todas las semanas. Y muchas veces cuesta mucho encontrar proveedores confiables que te den buenos plazos y productos de calidad. Aunque la madera es un recurso estratégico, menos del 20% de las nuevas viviendas en Chile lo utilizan como protagonista. Esto se convierte en una tremenda oportunidad de crecimiento. No solo acá, en el mundo entero la construcción de la madera va en alza y se proyecta que en la próxima década se duplique la cantidad de viviendas hechas en madera. Por eso, en Ferramenta te queremos ofrecer madera al por mayor, asesoría directa, despachos rápidos y una línea de crédito. Y además, una caja de muestra gratis para que puedas ver, tocar antes de comprar. Si vendes, construyes o fabricas en madera, esto es para ti. Haz crecer tu negocio con nosotros. Pide tu caja de muestra a costo cero y escríbenos en WhatsApp o www.ferramenta.cl. Y no te quito más tiempo. Sigamos con nuestra conversación aquí en Madera que Construye, donde la madera no solo transforma, también inspira. Si tuviera que definir la madera en una sola palabra, yo diría que la madera es vida, que la madera es una ruta de posibilidades infinitas. ¿Por qué? Simplemente porque yo crecí al lado de un bosque de monocultivo y si bien tenemos esta perspectiva de que ojalá en nuestro país existieran más bosques nativos, ¿cierto? Pero si hoy en día tenemos estos bosques de monocultivo, usémoslos, o sea, miremoslo desde otro lado y usémoslo como se está haciendo en Europa o aquí mismo en Chile, que las tecnologías en cuanto a madera por parte de las principales forestales como CMPC o Arauco, hoy en día están innovando demasiado, por ejemplo, en biopackaging, en construcción, etcétera. Entonces, yo veo en la madera una capacidad infinita, un sinmundo, una cantidad de cosas que hacer que a veces se escapan de nuestra mira porque no vemos el problema o los beneficios que esta puede traer. Hablaste de un punto bastante importante que es como los mitos o la estigmatización que tiene el monocultivo y la gente no se imagina cómo ha avanzado la industria forestal últimamente Sí. y en beneficio de las comunidades y de la sostenibilidad.
Así que esperemos que también con tu testimonio las personas se queden pensando al respecto y puedan amar y querer y acercarse más a la madera todavía. Constanza, te quería dar las gracias por esta tremenda conversación. Nos inspiras a mirar la madera no solo como un recurso, sino como una posibilidad de cambio profundo. Desde Ferramenta te enviaré un pequeño presente como agradecimiento y a ustedes, comunidad, gracias por seguir construyendo junto a nosotros. Suscríbanse, compartan este episodio y recuerden que Madera que construye, donde la madera no solo transforma, también inspira. Muchas gracias, Constanza. Gracias a ti, Camilo.